La química es el estudio de la materia y los cambios que sufren las materias. De todos los campos científicos, es quizás la que más está conectada con otros campos de estudio. De esta forma, pues es importante estudiar química en campos tan variados como medicina, ingeniería, física y la misma química. La química es una ciencia moderna que se está aplicando actualmente, pero que tiene unas raíces bastante antiguas. Podemos trazar el desarrollo de la química desde el principio mismo de la humanidad. Como ciencia, estudia lo que es la composición, la estructura y las propiedades de la materia, y también la relación que tiene con la energía que está asociada a los diferentes cambios que se producen cuando la materia se transforma. Podemos decir que es la ciencia que estudia la sustancia y las partículas que las componen, así como las distintas dinámicas que entre estas puedan darse. Cuando nos toca estudiar química, en especial cuando nos hacemos parte de la carrera profesional de química, muchas veces pues nos preguntamos por qué debemos estudiarla. En la medida que nosotros vamos avanzando en nuestras diferentes carreras y vamos teniendo más conocimiento, nos damos cuenta que la química es sumamente importante para entender fenómenos básicos de nuestra vida y poder tomar decisiones informadas sobre diferentes situaciones que se nos pueden presentar. La química está en todas partes, por eso se le llama la ciencia central. Es parte fundamental del desarrollo de varias áreas de desarrollo científico, como son la geología, la astronomía, la medicina, la farmacia, la agricultura, ganadería, ciencias ambientales, del agua, e incluso astronomía y otras ciencias que de pronto uno no los considera tan relacionados, como el desarrollo de dispositivos electrónicos o las nanociencias. La química afecta nuestra vida diaria, desde algo tan simple como respirar o preparar nuestros alimentos, hasta la forma en que nosotros utilizamos diferentes instrumentos como son los automóviles, las computadoras, etc. El estudio de la química y el desarrollo de esta como ciencia permitió el desarrollo y el surgimiento de lo que es la industria química, que hoy es un eje fundamental de todos los desarrollos y de las grandes cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Básicamente, con la industria química nosotros podemos transformar a voluntad la materia para obtener productos que sean de nuestro interés. En nuestra vida diaria nosotros encontramos la química en diferentes cosas. Algunos puntos que nosotros podemos encontrar relevantes, por ejemplo, en salud y medicina, en el desarrollo de medidas de salud pública, en el desarrollo de vacunas y medicamentos, en los primeros tratamientos de cáncer, como de quimioterapia, fueron desarrollados a partir de descubrimientos de compuestos químicos, la energía y el medio ambiente, donde estamos en constante búsqueda de nuevas fuentes de energía, en reducir la contaminación ambiental, en revertir los daños que se le han hecho al medio ambiente. En materiales y tecnología, nosotros vivimos en la época de los polímeros, lo que nos ha permitido generar una cantidad de plásticos y de diferentes compuestos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, que pues también han generado un problema de contaminación que a partir de la química se trata de revertir. Hay otros materiales, por ejemplo, los cristales líquidos, los adhesivos, la cerámica, las pinturas, y todos estos materiales tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo, en los campos deportivos, donde podemos observar el desarrollo de materiales para hacer zapatos deportivos que sean más livianos y resistentes, o en el diseño de las pelotas que utilizan en los campos de fútbol o de béisbol o de tenis, etcétera. En alimentos y agricultura, donde se utiliza desde la producción de abonos, el control de las plagas, el favorecer el enriquecimiento de los suelos, etcétera, etcétera. La química como ciencia es bastante amplia y para facilitar su estudio se ha podido dividir en unas áreas más pequeñas a partir de las cuales vamos a encontrar otras subáreas. En términos generales, nosotros podemos encontrar la química general, que es la que vamos a estudiar en esta unidad, la química descriptiva, que podemos separar a la vez en orgánica e inorgánica, la química aplicada, y la química analítica, que a la vez se divide en cualitativa y cuantitativa.
La química general es aquella que estudia las leyes, teorías, procedimientos, reglas que aplican a toda la química indistintamente del área específica que se esté trabajando. En esta nosotros vamos a encontrar algunas leyes que después se profundizarán mucho más en áreas específicas del conocimiento. Por ejemplo, las leyes ponderales, como la ley de conservación de la masa, de proporciones múltiples, proporciones definidas, que se cumplen siempre independientemente de que estén estudiando química analítica, orgánica, fisicoquímica o inorgánica. Las teorías del enlace químico, por ejemplo, que más adelante en los cursos de química orgánica e inorgánica se suele profundizar mucho más sobre esto. Nosotros lo podemos estudiar desde la química general. En términos pues amplios, nosotros aquí vamos a estudiar cuáles son las bases de las diferentes leyes y teorías que vamos a aplicar en adelante en las diferentes áreas de estudio de la química. Cuando nosotros hablamos de la química descriptiva, estamos hablando de aquella que estudia las diferentes propiedades físicas y químicas de las sustancias. Esta la solemos dividir en dos partes, química orgánica y química inorgánica. La química orgánica estudia el carbono y la composición de los seres vivos. Esta química se centra alrededor de los compuestos cuya base es el carbono. En la química inorgánica se estudian los compuestos formados por todos los elementos de la tabla periódica. Esto incluye el carbono, pero cuando está en compuestos de tipo inorgánico, como por ejemplo los carbonatos. Cuando tenemos estructuras que se consideran orgánicas, pues se estudian en la parte de química orgánica. La química inorgánica y la química orgánica a la vez pues tienen varias subáreas de desarrollo que las personas que estudian estas áreas pues las van a conocer más adelante. Por ejemplo, en química inorgánica nosotros vamos a encontrar organometálica, vamos a encontrar química inorgánica descriptiva, bioinorgánica, etc. Una de las áreas de la química que tiene mayor impacto es la química aplicada. Esta es la integración de la química con otras ciencias para el estudio, aplicación y resolución de problemas. Por ejemplo, cuando tenemos unas disciplinas que se enfocan en estudiar los organismos vivos y su interacción con el mundo físico, debemos utilizar bioquímica. En esta se aplica la química al estudio de los procesos biológicos. Cuando nosotros vemos una célula que está viva, esta contiene una gran cantidad de moléculas complejas que llevan millones de información de reacciones químicas. Estos son necesarios incluso, por ejemplo, para cuestiones básicas como la reproducción de la célula. Otros fenómenos biológicos como la visión, el gusto, los olores, el movimiento, resultan de numerosas reacciones químicas. En algunos campos como la medicina, la farmacología, la nutrición y la toxicología, se enfocan en cómo las sustancias químicas entran a nuestro cuerpo e interactúan con componentes químicos del cuerpo para mantener nuestra salud y mejorar nuestras condiciones cuando tenemos alguna enfermedad. Hay algunas áreas especializadas, como por ejemplo la medicina del deporte, donde el conocimiento de la química es necesario para entender por qué los músculos pueden sufrir, por ejemplo, calambres después de algunos ejercicios o se pueden inflamar y cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse en buena salud cuando estamos haciendo unos periodos largos, prolongados de ejercicios. Por otro lado, tenemos múltiples aplicaciones en otras áreas. Por ejemplo, la química es necesario que sea entendida muy bien por los ingenieros cuando estos quieren diseñar algunas estructuras biológicas, por ejemplo, para hacer implantes, cuando te están construyendo puentes, edificios, un reactor nuclear, una planta de reactivos químicos, de modo tal que estas no vayan a colapsar porque la estructura del material es muy débil, de modo tal que no pueda soportar los procesos que se están dando dentro de esta. En arqueología y paleontología vamos a encontrar técnicas de química que permiten determinar la edad de los huesos, de los restos de artefactos y para poder identificar, por ejemplo, de dónde son originarios. Por ejemplo, en ciencias forenses vamos a encontrar la aplicación de la química para analizar lo que sería, por ejemplo, el ADN o poder estudiar los restos que se encuentran en alguna escena donde se pueda producir, por ejemplo, un crimen
y determinar la procedencia de fibras, de huellas, incluso de sedimentos, tierras, agua, etcétera, para poder esclarecer cómo se están dando los crímenes. Y de esta forma nosotros vamos a encontrar muchísimas aplicaciones en diferentes áreas en las que vamos a aplicar la química para poder entender estos procesos y mejorarlos. La química analítica es otra área de estudio que es muy amplia y que se aplica en diferentes áreas de la química misma. Nosotros utilizamos la analítica en estudios de orgánica, de inorgánica o de química aplicada. ¿Por qué? Porque en la química analítica nosotros determinamos la composición de las sustancias. Este análisis puede ser cualitativo o cuantitativo. En el caso de la química cualitativa, vamos a estudiar las características o propiedades de la materia, por ejemplo, el color, el olor, el estado, la consistencia, mientras que en la cuantitativa vamos a establecer la cantidad de materia. Entonces ahí vamos a hacer mediciones de volumen, de densidad, de presión, etcétera, etcétera. La química, si bien es bastante antigua y la podemos trazar al descubrimiento del fuego y cómo controlarlo, la química moderna se basa en el principio cuántico. Básicamente, esto es el producto del desarrollo de la teoría atómica y de la química y física cuántica, en la que se logró establecer que la materia no es algo simple, sino que está constituido por unas sustancias que a la vez están constituidas por unas partículas subatómicas que se llaman átomos, que estos átomos se pueden agrupar y formar moléculas y compuestos químicos, y a partir de esto se puede generar toda la materia que nos rodea, ya sea visible o invisible. Antes de avanzar, es importante dar un vistazo a lo que es la historia de la química de una forma muy breve, puesto que esto es una historia bastante larga, teniendo en cuenta que la química nosotros la podemos remontar a los principios de la humanidad. La historia de la química se suele dividir en diferentes etapas, dependiendo pues del momento histórico en el que nos encontremos. Vamos a encontrar el inicio, donde estamos hablando de los primeros hombres, cuando ellos descubren el fuego y empiezan a controlarlo, y a partir de esto pueden aplicar ese fuego en la cocción de los alimentos, en hacer los primeros trabajos de alfarería, en producir pinturas, en aprender a manipular los metales, en hacer separaciones, y a partir de esto se empieza a tener un primer entendimiento muy básico de la materia. En la antigüedad, estamos hablando de la época de los antiguos egipcios o de los griegos, vamos a empezar a buscar lo que es el análisis de qué es lo que está formando la materia. Aquí, en esta época, pues el análisis que se hacía era más de tipo filosófico, no era basado en experimentación, sino en análisis de lo que se observaba. Y aquí se dan los primeros conceptos de materia y vamos a encontrar que los primeros científicos eran a la vez los primeros filósofos de nuestra era. Más adelante se desarrolla la alquimia, que es el punto donde empieza a desarrollarse la química como nosotros la conocemos. Si bien cuando hablamos de alquimia se tiene esta idea de que son personas que de pronto están buscando una cosa un poco más esotérica, buscando la piedra filosofal, el elixir de la vida eterna, lo cierto es que durante el periodo de la alquimia, que es un periodo bastante amplio, que empieza en la antigüedad y se desarrolla hasta la Edad Media, vamos a ver que vamos a tener científicos importantes y que durante este periodo se desarrollaron muchas de las técnicas de laboratorio que nosotros incluso seguimos utilizando hoy día, como por ejemplo la destilación o la cristalización, incluso los materiales de laboratorio, el material de vidrio que nosotros usamos hoy día, muchos de estos materiales se desarrollaron durante el periodo de la alquimia. Más allá del elemento fantástico que rodea a la alquimia, durante este periodo hubo una gran cantidad de avances en los campos científicos y en el entendimiento de la materia. Luego tenemos un periodo que se conoce como la iatroquímica, que es la química medicinal básicamente. Aquí en este periodo pues se empieza a aplicar
esos conocimientos que se obtuvieron durante la alquimia a tratar de entender los fenómenos biológicos. También se dio un gran avance en el proceso de la metalurgia y vamos a encontrar algunos grandes científicos como Paracelso. Luego tenemos el periodo del flogisto. Aquí, durante este periodo, se dio lo que es el estudio del fenómeno de la combustión. Este periodo fue importante porque durante este periodo se dieron algunos descubrimientos importantes y se dio un avance importante en lo que es el trabajo en gases. Esta época dio paso a lo que se conoce como la química moderna, que fue producto del trabajo principalmente de Lavoisier, un científico francés que sentó las bases para la química como nosotros la conocemos, puesto que él, al estudiar este fenómeno de la combustión, además de desarrollar el método científico y sentar las primeras bases para lo que es la nomenclatura química, él planteó lo que se conoce como el método cuantitativo. Él desarrolló una metodología de trabajo en la que nosotros podemos cuantificar y a partir de los datos obtenidos analizar qué es lo que está sucediendo en las diferentes reacciones químicas. Este es el punto de inflexión de la química que permite el desarrollo de la química moderna. En la química moderna se aplican lo que fue el trabajo de todos estos que nos precedieron a nosotros y que llevaron al desarrollo de las leyes ponderales, del desarrollo de elementos químicos, del entendimiento del comportamiento de los gases, el desarrollo de materiales, teoría atómica, el desarrollo de la orgánica, de la termodinámica, de la misma inorgánica, y a partir de la cuantificación que se desarrolla a partir de Lavoisier, se plantea también el surgimiento de la química analítica cuantitativa. Los primeros indicios del desarrollo de la química empieza cuando el hombre aprende a manejar el fuego, aprende a manipularlo. Ellos observaron que cuando caían rayos durante las tormentas, pues el sitio donde caía el rayo se producían estas quemadas, estos chamuscones de los vegetales y de animales que se encontraban. A partir de esto ellos aprenden a encender el fuego a voluntad y lo empiezan a utilizar para calentarse y para cocinar sus alimentos. Más adelante empezaron a observar cómo el fuego afectaba a los materiales y aprendieron a controlar esto de modo tal que lo utilizaron para hacer las primeras vasijas de barro, los primeros hornos y las primeras herramientas que utilizaban para la cacería y la agricultura. Los primeros metales que se utilizaron fueron el oro, el cobre y la plata, que se encontraban de forma natural en los diferentes asentamientos. Estos pues se fueron fundiendo y a partir de ellos se hicieron herramientas y adornos. Algunas veces por accidente, otras veces por ensayo y error, los hombres antiguos se dieron cuenta que al mezclar los metales con algunas sustancias se podían obtener unos metales, unos materiales más resistentes. Por ejemplo, cuando mezclaron cobre con estaño o arsénico, se dieron cuenta que obtenían un metal con mejores cualidades, que se iba a oxidar menos, y a partir de esto surge el bronce, y él fue el material que se utilizó por mucho tiempo y que nosotros conocemos en la historia como la edad del bronce. El hierro era bastante difícil de manipular, puesto que tiene cierta tendencia a oxidarse. Luego, estos hombres antiguos, muy probablemente por accidente, se dieron cuenta que cuando partículas de carbono, del carbón que usaban para fundir, se mezclaban con el hierro, se generaba un metal que era mucho más resistente y que no se oxidaba, al que llamamos hoy día acero. A partir de esto, pues, se empezó a utilizar este metal en vez del hierro solo. También se desarrollaron fundiciones y se empezó a trabajar la cerámica y el vidrio. Durante la antigua Grecia se desarrollaron dos corrientes filosóficas que tuvieron alto impacto en el desarrollo de la química. Por un lado tenemos el atomismo griego, que fue desarrollado por Demócrito y su maestro Leucipo de Mileto, quienes decían que la materia estaba constituida por diminutas partículas indivisibles e indestructibles, a la que llamaron átomos, del griego, que significa que no se puede dividir. Luego tenemos a Empédocles,
que afirmó que toda la materia estaba formada por 4 sustancias elementales: tierra, fuego, aire y agua. Fue esta teoría de Empédocles la que tuvo mayor aceptación y durante toda la antigüedad fue la que se desarrolló. El atomismo griego, en cierta forma, cayó en el olvido hasta que Dalton lo retomó, y a partir del cual se desarrolló toda la teoría atómica y se reivindicó el trabajo de estos filósofos. La alquimia tuvo su origen en los países árabes, que fueron los primeros químicos más o menos formales, como nosotros los conocemos. Ellos desarrollaron esta nueva área que significa, llamaron alquimia, que significa fusionar o fundir un metal, y que también podría traducirse como el arte de la transmutación. Ellos, pues la alquimia tiene este concepto de que ellos buscaban convertir un metal en un metal diferente, principalmente oro, pues pensaban que se podía hacer. La alquimia dejó grandes enseñanzas para la química y para la ciencia en general. Ellos desarrollaron los primeros sistemas de nomenclatura al utilizar símbolos para representar los elementos, los procesos que se estaban dando. También lo utilizaban, empezaron a utilizar símbolos para representar unidades de medidas y los planetas que ellos los utilizaban como referente. La palabra química es la versión latín de esta palabra alquimia y básicamente significa arte alquímico. Los primeros alquimistas fueron árabes y también se tiene alguna referencia de alquimistas en la antigua China. Ellos cultivaron la sabiduría de los elementos y los materiales y desarrollaron una gran cantidad de procesos químicos que nosotros seguimos utilizando. Ellos se llamaban a sí mismos químicos, que era derivado de alquímicos. La alquimia durante mucho tiempo tuvo un deje bastante esotérico, espiritual, y por mucho tiempo además se les consideraba ya como charlatanes cuando llegaba la alquimia a Europa, y algunas personas utilizaban estas ciencias para hacer estafas. Fue a partir del trabajo del científico irlandés Robert Boyle cuando se toma esta palabra químico para darle un significado menos espiritual y más asociado con la ciencia. En el texto científico, uno de los primeros libros de química conocido, que se conoce como El químico escéptico y que se publicó en 1661. Otro punto importante del desarrollo de la química fue el desarrollo de la teoría del flogisto, donde cuando se observaba la combustión, se notaba que la sustancia que se quemaba al final de haberse consumido el fuego estaba pesando menos que el material original. Como todavía no había entendimiento de lo que eran los gases y todavía no se habían descubierto algunos elementos como el oxígeno, se consideró que el flogisto era lo que hacía parte de estas sustancias y que era lo que se liberaba al aire, haciendo que esto pesara menos. Este aire deflogistado fue descubierto por Joseph Priestley. Hoy día nosotros sabemos que este es el oxígeno, y más adelante en los trabajos de Lavoisier lo bautizó con este nombre cuando aclaró qué significaba aire deflogistado. Antoine Lavoisier es conocido como el padre de la química moderna. Él fue una mente brillante que fue tristemente víctima de la Revolución Francesa. Fue una persona que junto a su esposa estuvo trabajando en hacer diferentes análisis de lo que se conocía hasta ese momento, de los trabajos de los alquimistas y del trabajo del flogisto. A partir de Lavoisier y de todos estos trabajos que se hacen, Lavoisier plantea la ley de conservación de la masa, que negaba la existencia del flogisto. Él logró identificar que esto que llamaban flogisto no era más que oxígeno, que él logró atrapar en algunos viales de vidrio y pudo pesarlo. De esta forma, pues, tira por el suelo esta teoría del flogisto, que muchas veces se contradecía a sí misma, y además este aire deflogistado él lo llamó oxígeno.
El gran impacto que tuvo Lavoisier en la química es que hace un cambio de la química cualitativa a la cuantitativa. Él es quien introduce estos nuevos conceptos de que yo debo pesar todo antes y después de hacer las reacciones químicas y además debo recolectar todos los productos de las reacciones. Él además ayudó a construir el sistema métrico decimal. Él escribió la primera lista de elementos químicos conocidos y junto a otros científicos franceses ayudó a establecer la primera nomenclatura química moderna. Algunos de estos nosotros los seguimos utilizando, por ejemplo, cuando llamamos a los oxoácidos como ácido sulfúrico, ácido nítrico. Esta fue parte de la nomenclatura que desarrolló Lavoisier. Él publicó varios escritos, uno de los más conocidos es el Tratado Elemental de Química que publicó en 1789. Y entonces llegamos al punto donde la química alcanzó un nuevo interés en la teoría atómica. En esta teoría atómica, John Dalton reivindica el atomismo griego. Él creía en esto y al analizar y hacer experimentos, él plantea que la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles a las que les dejó el nombre de átomos. Esto, junto con los trabajos de Avogadro, que estudió muchísimos gases y que además estableció por sus estudios que los gases no estaban formados por átomos solitarios, sino por moléculas que debían contener 2 o más átomos. De aquí que podíamos dar una explicación a por qué se tenían diferentes pesos atómicos cuando pareciera que se estaban estudiando los mismos gases. Estos, teoría atómica y los trabajos de Avogadro, tuvieron un gran impacto en el desarrollo posterior de la tabla periódica de los elementos químicos. Avogadro es más conocido por el número de Avogadro, que fue resultado del trabajo que él hizo sobre gases. Curiosamente, el trabajo de Avogadro no fue bien aceptado mientras él estuvo vivo, sin embargo, se reivindicó 50 años después cuando se demostró que sus observaciones eran correctas. Y de ahí que esta constante de Avogadro pues se bautizó en su honor. La era atómica moderna está formada por la contribución de muchísimos científicos que contribuyeron en diferentes momentos y en diferentes países a el desarrollo de estas diferentes teorías y al entendimiento de lo que es el átomo y cómo está constituida la materia. Algunos son bastante conocidos, como Ernest Rutherford, quien descubrió el núcleo atómico y además identificó los protones, dejando también la información de que él planteaba que en el núcleo debían existir otras partículas que él no logró identificar, pero que posteriormente se identificaron como neutrones. Otros nombres son muy conocidos también como Marie Curie, quien identificó y bautizó la radioactividad natural, y su hija Irene Joliot-Curie, quien desarrolló junto con su esposo la radioactividad artificial. Tenemos los trabajos de Bohr, de Geiger, de Heisenberg y de Schrödinger, que dieron origen a todo lo que es la física y química cuántica y que nos permite hacer un análisis matemático de la estructura atómica. Tenemos los trabajos de Lewis o de Pauli y de Lisa Meitner, que tuvieron un gran impacto en el desarrollo de lo que sería posteriormente las diferentes teorías atómicas y el entendimiento de la estructura de la materia. La química nosotros la vemos hoy día en todas partes, desde los alimentos que consumimos, la ropa que utilizamos, los maquillajes, las cremas que utilizamos para el cuerpo, para el cabello, las medicinas que tomamos. Muchos de los elementos de limpieza que tenemos en nuestra casa son productos químicos. La catálisis que permitió desarrollar la química a nivel industrial y poder obtener sustancias de forma mucho más eficiente y rápida, permitió el desarrollo de los combustibles fósiles que utilizamos en todos nuestros vehículos de transporte, los polímeros que permitieron reemplazar muchos de los metales y otros elementos, otras sustancias que de pronto no eran tan resistentes o eran muy pesadas.
haciendo pues que se pudiera hacer algunas cosas más rápidas, más eficientes, hacer, por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales que fueran más delgados, más livianos, mejores conductores. Esto viene asociado también al desarrollo de nuevos materiales. En este campo esto es mucho más amplio. Aquí nosotros podemos encontrar sustancias de todo tipo con aplicaciones muy específicas, desde tener telas que nos permitan cargar el celular o poder hacer computadoras a nivel ya molecular o atómico. La energía, cuando cambiamos las pilas del control remoto, las pilas pues es una reacción química que se está produciendo. El desarrollo de la energía eólica o la energía solar. Y también, por ejemplo, cuando consumimos alimentos, la agricultura tiene un gran enfoque químico en el uso de fertilizantes, en el control de las plagas, en poder tener alimentos que sean de pronto más resistentes a los embates pues, de la naturaleza. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros definir la química después de ver todo esto y tantas ramificaciones que tiene? Este concepto ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en 1662, Christopher Glaser la definió como el arte científico de disolver los cuerpos de distintos materiales. En 1730, el alemán George Stahl la llamó el arte de entender las dinámicas de las mezclas. Más adelante, en 1837, el químico francés Jean-Baptiste Dumas la definió como la ciencia que se ocupa de las fuerzas intermoleculares. Hoy día nosotros tenemos un concepto que es muy amplio y que abarca todo esto que hemos analizado durante este corto video y la conocemos como la comprensión y el estudio de la materia y sus cambios.